doctora Janet Cecilia Dantaleán Rodríguez, rectora de la Universidad César Vallejo, doctor Cristian Esquivel, director cultural del Centro Español de Perú, doctor Manuel Rodríguez Cuadros, ministro de Relaciones Exteriores, estimado doctor José Antonio Mazzotti, profesor de la Universidad de Estados Unidos, querido Eduardo González Villaña, autor del libro. Amigos todos, me toca hablar después de dos magníficas intervenciones. Uno va en desventaja. Vamos a ver cómo salimos de esto. Voy a comenzar con un proemio cuya raíz en griego es una pieza breve que los citaristas usaban para entrar a la competición, para ganarse el favor del público. Vamos a ver con este proemio. A mi modesto parecer, se presenta un libro por dos razones básicas: por la estima y admiración al autor y por el contenido del libro. En este caso, una feliz coincidencia. Admiro a Eduardo González Villaña y me siento atrapado, no entropado como diría la mauta José María Arguedas, sino atrapado por José María. Tanto que hemos viajado juntos a Nervillo y a la Muga, ensayado en Zamora a mediados del año pasado, convertido luego en su chofer. Me honro estar al lado de insignes especialistas como José Antonio Mazzotti y lo han visto a Manuel Rodríguez Cuadros, y a ustedes, donde hay muchos especialistas. Voy a comenzar hablando sobre la forma del libro. El libro que tenemos entre manos, antes de los 4 meses, ve su segunda edición. La primera ha sido presentada en la Complutense de Madrid en noviembre pasado, a propósito del TINCUI, Encuentro de Arguedas, auspiciado por la Asociación Internacional de Peruanistas, del que José Antonio Mazzotti es el visible convocante, y ahora pulcramente editado por la Universidad César Vallejo, que está también dirigido en su fondo editorial por nuestro colega, el joven antropólogo José Acuña, que ahora cuenta con la venia de nuestra rectora. El libro, ya lo han dicho, bien se puede llamar una novela histórica, aunque para mí, neófito en estos menesteres de categorizaciones, más bien diría, es una obra holística, que así como tiene excelente narración poética, es también una magistral obra etnográfica, antropológica y filosófica. Si por filosofía entendemos el sentido profundo de la vida y de la muerte, del ser, de la noción del tiempo y del espacio. Como tal, lleva un sugestivo título, Cachcaniraj Arguedas. Y es que Eduardo, que se dice no conocer el quechua, aunque de seguro sus pasos por Huamanga alguna vez le ha dejado palabras claves para entender aquello de que estamos todavía, seguimos estando, aquí estamos, Arguedas. Esta obra bien vendría a ser la trilogía de González Villaña, en el que uno de los ángulos los tiene Vallejo en los infiernos, el otro Utigu y Garcilaso, y ahora Cachcaniraj y Arguedas, todos peruanos universales. Veamos sobre la estructura del libro. Se puede decir que hay 3 dimensiones en la narración. La primera, el diálogo de los zorros, en el que la dualidad de espacios y calidades está presente en estos personajes simbólicos en Arguedas. No solo el título de su última novela, sino en la fuerza prehispánica encarnada en el famoso manuscrito de Huarochirí, el que tradujo como ningún otro bajo el nombre de Dioses y Hombres de Huarochirí, aquel manuscrito que estaba refundido en la Biblioteca Nacional de Madrid, al lado de otras crónicas como la de Cristóbal de Molina el Cusqueño. Los zorros entonces tienen vida, lo han dicho, hablan, dialogan, contradicen, filosofan,
como antídoto de lo que en el mundo andino se sabe. El zorro no es tan diestro ni sabio para el mundo andino, pero también lo es cuando compite con el cuy y algunas veces con el conejo. En tal sentido, los zorros tienen esa sabiduría, como también González Viaña mágicamente los eleva a los planos filosóficos. La segunda dimensión es la del mismo José María Arguedas, como dijo José Antonio Mazón, que gracias a la contextualización que hace González Viaña, cobra vida y narra su vida algunas veces descrita en diversos documentos y otras habla como niño, conversa con su padre, como también con los zorros, fabula por nuestro autor proyectando lo que probablemente ha pasado o le ha pasado de niño, lo que nunca se dijo o se cree que eso pasó. Para lo cual echa mano a los escritos sociológicos, a las obras y al legado, una contextualización etnográfica y antropológica del cual nosotros los antropólogos nos sentimos satisfechos. La tercera dimensión que encontramos en la novela es la del narrador que como felino penetra en el diálogo de los zorros, como que habla con la naturaleza, plantas y aves, pero a la vez él se retira y alguna vez es cuestionado por el zorro, como bien ya se dijo. Así comienza la novela, el último día de la vida de Arguedas. Así comienza la novela, del que Eduardo fue testigo, y desde allí hace una magistral retrospección a su niñez, su filiación familiar, el azulejo, el noble azulejo y sus periplos, los principales momentos para regresar al fatal desenlace que culminaría aquel 2 de diciembre de 1969. Las fuentes que usa Eduardo González Viaña, no voy a pormenorizar para no cansarlos, pero acude a sus novelas Los ríos profundos, Yaguar Fiesta, Toda la sangre, las cartas bien recogidas por Carmen María Pinilla, a las crónicas de Cieza de León, pero también para hablar del Taquionjo, y como lo hace Eduardo González Viaña, habla de Cristóbal de Albornoz y los informes de Albornoz para hablar del Taquionjo, pero a la vez también para cuando entra a hablar sobre Chile y la psiquiatra Hoffman, va a hacer mención a Oda a Valparaíso de Neruda, o también va a hablar de Vallejo y justificar el sentido de la vida cuando hace mención a Trilce. Entonces se mueve con una serie de fuentes que bien vale la pena recoger, que es un erudito del conocimiento profundo del Perú, no solo prehispánico, sino del Perú actual. Vamos a ver algo del contenido por los capítulos que presenta la novela de González Viaña. Comienza con el cantar de los zorros. La novela comienza mágicamente a mostrar un cruce de valores, unas veces duales, en armonía y otras opuestas. Comienza con la presencia del dancer de tijera que convoca hipnóticamente a Arguedas, quien en la vida real ha salido horas antes rumbo a la agraria. Los danzas que no solo fascinó a José María Arguedas, sino también fascina a nuestro autor, a Eduardo González, pues es el que acompaña muchos pasajes centrales de la novela, lo que significa que Eduardo ha leído mucho sobre etnografía del danza, no solo la agonía del Rasuniti, sino trabajos contemporáneos sobre este tema. Recuérdese, y he puesto entre paréntesis, que esta danza acompaña a José María Arguedas durante toda su vida. Está en agonía del Rasuniti, pero también, como me decía ayer Alejandro Ortiz Rescañar, el heredero de José María Arguedas, hijo de José Ortiz Reyes, compañero de celda de José María Arguedas, me decía que el verdadero amigo, el amigo originario en la danza de las tijeras, era Máximo Damián, el padre de Máximo Damián, que acaba de fallecer, o que falleció hace poco, el violín de Isua. Pero también está presente porque él encarga que los cortejos fúnebres sean que lo acompañen, o también lleva las tropas de danzantes o las cuadrillas de danzantes a Chile en su promoción. Sería largo entonces enumerar la identidad que tiene José María con la danza de las tijeras, y además que está plasmada en la novela.
De este canto de los zorros y los demonios, nuestro escritor González Villaña da testimonio en los momentos finales en casa de Sibila, a donde él realmente, en la vida real, va a ser invitado a un almuerzo. Ausente él para hacer hablar a los loros como símbolo de vida y muerte. Luego de un salto magistral para dar paso a los zorros, en que nos hablan en torno a la vida y vean cómo filosofan. Es muy posible, dicen los zorros, que la persona que toma este libro en sus manos, se refiere a la novela, y eso hace que hable González Villaña, los zorros, no esté tan interesado en el destino de José María Arguedas como lo está en lo suyo. Para sentenciar luego, los seres humanos no pueden dominar ni su tiempo ni su vida. El apogeo de sus hazañas coincide muchas veces con el declive de su existencia. Para entonces José María Arguedas había ido en taxi a la Universidad Agraria. Este es el diálogo inicial de los zorros, que después discurrirá como los ríos profundos, que en efecto la segunda parte de la novela lleva este subtítulo, donde narra las peripecias de don Víctor Manuel Arguedas Arellano y su menor hijo a la edad de los 12 años, lo que no es impedimento para recordar otros tiempos y otros lugares. Ya se habló que, claro, su madre Victoria Altamirano había muerto cuando todavía él tenía 2 años. Se dice algo que poco se dice en la vida real o en las investigaciones. El padre, un abogado itinerante en crisis producto de los avatares políticos, amaba a sus hijos y de seguro de manera especial a José María, con quien recorre los Andes en conocido periplo. Y José María, y de igual manera, amaba mucho a su padre, que, como nos contó Alejandro Ortiz Rescanier hace pocas horas, cuando murió su padre a pocos días de aquella desgracia, encontrándose en una de las antiguas bancas de la avenida Grau, cerca a la antigua Facultad de Medicina de San Fernando, se echó de espaldas con los brazos abiertos y mirando al cielo imploró por qué se había ido, y lloró largamente. Este capítulo está lleno de amor y de metáforas, en el que cada objeto de la naturaleza, sea piedra, río, planta, sobre todo animales, tienen colores mágicos, cánticos celestiales y sabias conversaciones, un motivo de deslumbramiento. Si bien Arguedas en ríos profundos eleva la literatura quechua, como bien lo ha dicho nuestro embajador Manuel Rodríguez, al español sin que pierda lo mágico, González Villaña completa esta tarea cuando dibuja al niño José María al lado del charango, como de los caballos, o el incendio de la hacienda, en el que el fuego de caprichosas formas termina convertido en el amaru, que en muchos lados vuela por los aires y luego se torna en el arco iris. Habla del recorrido en muchas partes donde Arguedas estuvo, como Andahuaylas, Huancayo, el Cusco, capital del Incásico, donde el viejo es la encarnación de la maldad, contra lo que siempre luchará José María, como José González Villaña, o también nos sensibiliza para identificarnos con sus posturas, no solo ideológicas, sino de sensibilidad por el otro. Nuestro autor no deja escapar un solo espacio de la niñez de José María Arguedas, pues narra los abusos en el internado donde estudiaba, así como sin moralismo condena los abusos de parte de los estudiantes mayores o de algunos frailes contra María, la OPA, como también la protesta de Felipa Cóndor contra el estanco de la sal, en el que ocupa buenas páginas del capítulo. Pero Abancay era también fiesta, saxofón, chicherío y recuerdos, hasta que pronto, a los 15 años, baja Ica, en el que demostrará su calidad escolar de buen estudiante como forma de vencer aquel calificativo de Serrano de M. Para ello, González Villaña se vale de nuestro poeta universal César Vallejo. En Ica, José María, sus acrósticos, y Pompeya María del Carmen Miranda Falconi, su primer amor, son los preámbulos de la larga marcha del personaje.
Huancayo, 1928. En efecto, estudia en el Colegio Santa Isabel, publica la revista Antorcha, estará con su padre, luego de lo cual va a Yauyos en el 30, el 31 ingresa a San Marcos, y en San Marcos, como diría él mismo en sus cartas, encuentra la paz, la solidaridad que no había encontrado. ¿Pero de quiénes? De los que menos pensaría, de la élite intelectual o también económica, como los Miro Quesada, como Emilio Adolfo Westphalen, o como Carlos Cueto Fernandini, o como Las Bustamante más adelante. Pero lo cierto, o Francisco Miro Quesada. Pero González Villaña no se queda en la descripción simple y lata, sino que da un salto peligroso cuando de pronto nos presenta a los zorros hablando sobre San Marcos. Los zorros dicen que José María Arguedas, como estudiante de San Marcos, había encontrado la paz, pero de pronto el zorro de arriba interrumpe todo y habla y le dice: allá habrá de conocer el corazón del mundo, refiriéndose a Arguedas. El zorro de abajo le dice: ¿el corazón del mundo en San Marcos? Sí, le dice el de arriba. Sí, la cárcel. Narra lo ocurrido con Ennio Camorata en noviembre de 1937, cuando visita la casona como amigo del presidente de entonces, general Óscar Benavides. Gritos, pileta, que le costó cerca de un año de reclusión. Cascanidad y Arguedas recuerda las causas, la lucha política al interior de la cárcel, los cantos de la marsellesa aprista como de la internacional comunista, la detención, el interrogatorio, la inenarrable vida de la prisión de entonces. Es preciso hacer un alto, y permítame solamente un par de minutos. Hoy sabemos por testimonio escrito y todavía inédito que el compañero de celda de José María Arguedas, José Ortiz Reyes, el negro piorano, compañero sanmarquino, más tarde abogado y su defensor legal hasta su muerte, recuerda que en la brigada, preámbulo de los pabellones, estaba José María, al que le llamaba Juan, de quien dice: a lo lejos oíamos las carcajadas de los soplones y el sonido de las llaves, y que cuando cantábamos, Juan era el que ganaba siempre. Tenía mejor voz, mejor entonación, y sabía un mundo de canciones serranas. A veces en el silencio surgía su voz y la armonía dulce de un guay. Más tarde, José María Arguedas, no solo en el sexto, sino en sus cartas, diría que allí estaba el mundo diverso del Perú, pero que le agradecía y no guardaba resentimiento. Él decide escribir en el 39 la novela sobre el sexto, aunque comienza a hacerla recién en el 57. Finalmente, la muerte cobra vida en la novela de González Villaña. Así, cuando Arguedas sale libre, se impregna en su cuerpo. La muerte se le había pegado al cuerpo y no parecía querer abandonarlo. Pero a decir de González Villaña, el sexto, así como le enseñó el mundo, le dio amor. Pues Celia, de la élite de los Bustamante, iba a la cárcel, donde nació el amor que luego lo llevaría al matrimonio, o también a Sicuani, de profesor en el Mateo Pumacahua en 1940. Allí en la cárcel, como nació el amor, también le surgió una entrañable amistad de por vida con José Ortiz Reyes, cuyo hijo Alejandro sería su discípulo y por quien habla en su testamento en carta al rector de la Agraria aquel noviembre del 69. Villaña, de pronto, cuando va a terminar la novela, es criticado por los zorros y le dicen al mismo Villaña: oye, ¿en verdad está escribiendo bien este Eduardo González Villaña? Y precisa: sí, mejor nosotros hablemos los otros momentos que él no nos los dice. Y en efecto, entra a un mundo muy importante que es lo que va a ganar todo el espacio, diríamos, central de la novela.
La conversación con Lola Hoffman, su psiquiatra en Chile, va a ser una gran justificación para que González Viaña hable en mirada retrospectiva desde la niñez de José María Arguedas, los intentos que tuvo de suicidio, o también el hermanastro, Pablo, que era casi una expresión de brutalidad, y que no lo dice González Viaña, pero hace decir a los zorros de una manera magistral. Habla de la madre, y como él nunca lo vio, dice González Viaña sobre la madre, tenía muchos rostros, miren qué hermosa metáfora. Dice González Viaña, cuando habla de los rostros de la madre, después de la batea, después de la madrastra o el hermanastro, dice: Victoria era el nombre de su madre. Como él nunca lo vio, tenía muchos rostros y su corazón muchas sonrisas. A veces callaba, y eso era raro porque los difuntos son habladores. Ellos no hablan como pájaros, como recuerdos nos susurran. Entonces le duele la ausencia de su madre. Viaña se mueve allí muy bien, porque recuerdo que ha escrito sobre su madre comparándolo con la estrella del infinito inalcanzable. De allí vienen muchos capítulos sobre la huífala del carnaval de Tambobamba, y lo bueno del libro es que le echa mano a la tecnología, porque podemos escuchar en el libro, en la novela, utilizando el QR, la huífala clásica, el carnaval tambobambino de la zona de los Yanaguaras, que es en la zona de Tambobamba, la provincia de Andahuaylas, que colinda con Chalhuahuacho, donde ahora están las Bambas. En ese lugar se hace el Ticapayana. De esos carnavales aprendió José María Arguedas el canto y la tocada de la guitarra, que está allí y podemos nosotros escuchar en el libro. Pasa rápidamente González Viaña por el Temple del Diablo, la muerte del Inca, que logra ver la fuerza de los sapos, hasta que en un gesto de generosidad, no sabemos por qué, si es por nobleza, porque hay una identidad misteriosa, nos pone, y perdónenmelo de primera persona, como personaje, y entonces aparezco de pronto como el maestro Vilcapoma, con nombre propio. No sé si por el rostro centrino, por mi raíz andina o el apellido de Vilcapoma, que sus orígenes es así, o porque en efecto en nuestros caminares tan sentidos ha visto al maestro que salva a José María Arguedas cuando está en la comisaría de un pueblo lejano, antes de Puquio. Este maestro está con su esposa, llevando 2 hijos, y de pronto este jovencito Arguedas es detenido en la comisaría, el profesor también llevado, pero el maestro Vilcapoma le increpa al comisario y le dice: ¿por qué me trata usted así? Y el comisario le dice: dígame, ¿quién es usted? José Carlos Vilcapoma. ¿Y quién es el capitán Eduardo Vilcapoma? Ah, es mi hermano. Eduardo, con la generosidad, se dibuja como el capitán Vilcapoma, pero Eduardo Vilcapoma, que hace que ese profesor siga el camino y diga sobre José María Arguedas que va a ser detenido, diga: él es mi alumno. Ah, entonces puede usted seguir camino. Y en el camino lo va llevando a una escuela, y José María Arguedas va meditando con el nuevo profesor. Termina la novela cuando en efecto los últimos días y los últimos momentos de Arguedas, que se confunde con el sentido de vida, esa funesta tarde del 28 de noviembre, cuando frente a un espejo, intentando no fallar aquel misterioso disparo por acabar con un tiempo oscuro, como alguna vez escribió, sino que sea el tiempo de las calandrias,
se da ese disparo que no acaba con la vida, porque la agonía termina hasta el 2 de diciembre del 69. Y entonces Eduardo González Viaña acompaña ese momento final con los grandes danzantes de tijera, los músicos Máximo Damián, está allí el charango de Jaime Guardia y todos sus compañeros que a fin de cuentas los loros de Chaclacayo todavía siguen cantando en la esperanza de que sigue viajando a la eternidad. José María Venegas. Muchas gracias.